y cantó en alta voz sin cuidarse de que alguien pudiera oírlo, pues estaba desesperado y no encontraba modo de escapar. Pero Lucien escuchó la canción y respondió cantando mientras avanzaba inadvertida por los bosques, porque Juan, consintiendo una vez más en que ella lo cabalgase, la había llevado tras el rastro de Beren. Mucho había reflexionado Juan en algún recurso que alejara del peligro a esos dos a quienes amaba. Se desvió, por tanto, ante la isla de Sauron, mientras corría otra vez hacia el norte, y tomó desde entonces la forma del espantoso licántropo, Drauglin, y ella la del horrendo murciélago, Turin-Wedil, el mensajero de Sauron, y acostumbraba a volar a Agbak con forma de vampiro, y los dedos que sostenían las grandes alas membranosas terminaban en una garra de hierro. Vestidos con estos horribles atavios, Juan y Lucien atravesaron Taornufuin a la carrera, y no había criatura que no huyera ante ellos. Cuando Beren vio que se aproximaban, se sintió consternado y se asombró, pues había oído la voz de Tinuviel y pensó que era un espectro y que le estaban tendiendo una trampa. Pero ellos se detuvieron y se quitaron los disfraces, y Lucien corrió hacia él. Fue así que Beren y Lucien volvieron a encontrarse entre el desierto y el bosque. Por un momento él cayó y se sintió contento, pero al cabo de un rato le rogó una vez más a Lucien que interrumpiera el viaje. 3 veces maldigo ahora lo que le juré a Thingol, dijo, y preferiría que me hubiera dado muerte en Menegroth antes de conducirte a la sombra de Morgoth. Entonces por segunda vez, Juan habló con palabras y aconsejó a Beren diciendo: ya no puedes salvar a Lucien de la sombra de la muerte, porque por amor se ha sometido a ella. Quizá quieras apartarte de tu destino y llevarla al exilio, buscando en vano la paz mientras te dure la vida. Pero si no reniegas de tu destino, entonces por fuerza Lucien habrá de morir sola, y desafiará contigo el destino que te aguarda, desesperanzado pero inseguro. No tengo más consejos para ti, ni tampoco he de seguir tu camino, pero mi corazón predice que encontrarás algo ante las puertas y que yo lo veré. Todo lo demás me resulta oscuro. No obstante, puede que nuestros 3 caminos lleven de vuelta a Doriath y que volvamos a vernos antes del fin. Entonces Beren advirtió que Lucien no podía ser apartada del destino que se le había impuesto, y ya no trató de disuadirla. Por consejo de Juan y las artes de Lucien, tomó entonces la forma de Drauglin, y ella la del horror alado, de Turin-Wedil. Beren tenía todo el aspecto de un licántropo, excepto los ojos, en los que brillaba un espíritu sombrío pero limpio, y hubo horror en su mirada cuando vio junto a él a una criatura semejante a un murciélago que se le aferraba al lomo con unas alas arrugadas. Entonces, aullando bajo la luna, descendió a saltos por la colina, y el murciélago giraba y revoloteaba sobre él. Pasaron por todos los peligros hasta que luego del largo y fatigoso camino llegaron cubiertos de polvo al valle terrible que se extiende ante las puertas de Agbad. Junto al camino se abrían unas grietas negras por donde asomaban unas serpientes ondulantes. Los acantilados se levantaban a un lado y a otro como muros fortificados. Ante ellos estaba el portal inexpugnable, un arco ancho y oscuro al pie de la montaña. Por encima de él se alzaba un risco de 1000 pies de altura. Allí los ganó el desánimo, pues ante las puertas había un guardián del que no habían tenido hasta entonces ninguna noticia. A Morgoth le habían llegado rumores sobre no sabía qué designios de los príncipes de los elfos, y siempre se oían en las veredas del bosque los aullidos de Juan, el gran perro de guerra, que hacía mucho habían soltado los Valar. Entonces Morgoth recordó el hado de Juan y escogió a uno de los cachorros de la raza de Drauglin y lo alimentó de su propia mano,
con carne viviente y puso en él su poder. El lobo creció deprisa hasta que no pudo arrastrarse dentro de ningún cubil y yacía enorme y hambriento a los pies de Morgoth. Allí el fuego y la angustia del infierno entraron en él y desarrolló un espíritu devorador, atormentado, terrible y fuerte. Carcaroj. Fauces rojas se lo llamó en las historias de aquellos días, y Anfauglir, las quijadas de la sed. Y Morgoth lo tenía despierto a las puertas de Akbat por temor de que Juan viniera. Ahora bien, Carcaroj los vio a lo lejos y titubeó, porque la noticia de la muerte de Draulik había llegado a Akbat hacía ya mucho tiempo. Por tanto, cuando se acercaron, les cerró el paso y les ordenó que se detuvieran, y se les acercó con aire amenazante, oliendo algo extraño en el aire de alrededor. Pero de pronto, algún poder ancestral, heredado de la raza divina, poseyó a Lúthien y, despojándose del inmundo disfraz, avanzó, pequeña ante el poderoso Carcaroj, pero radiante y terrible. Levantó la mano y le ordenó que se durmiera diciendo: «Oh, espíritu engendrado del dolor, cae ahora en la oscuridad y olvida un momento el espantoso destino de la vida». Y Carcaroj cayó como herido por el rayo. Entonces Beren y Lúthien atravesaron el portal y descendieron las escaleras laberínticas, y juntos llevaron a cabo la más grande de las hazañas jamás intentada por hombre o por elfo alguno. Porque llegaron hasta el trono de Morgoth, en el más profundo de los recintos, un palacio sostenido por el horror, iluminado por el fuego y repleto de armas de tormento y muerte. Allí Beren se escabulló en forma de lobo bajo el trono, pero Lúthien perdió el disfraz por voluntad de Morgoth, que le clavó la mirada, y ella no se amilanó. Dijo cómo se llamaba y ofreció cantar ante él a la manera de un trovador. Entonces Morgoth, al ver la belleza de Lúthien, concibió pensamientos de una malvada lujuria y un designio más oscuro que ninguno que hubiese albergado en el corazón desde que huyera de Valinor. Así fue burlado por su propia malicia, porque la observaba, dejándola libre por un rato, complaciéndose secretamente en sus propios pensamientos. Entonces de súbito ella escapó a los ojos de Morgoth y empezó a cantar desde las sombras una canción de tan sobrecogedora belleza y de un poder tan enceguecedor que él no pudo dejar de escucharla, y se quedó ciego, y volvía los ojos a un lado y a otro buscando a Lúthien. Toda la corte yacía ahora adormilada, y todos los fuegos vacilaron y se extinguieron. Pero los Silmarils en la corona de Morgoth refulgieron de pronto como llamas blancas, y el peso de la corona y de las joyas le dobló la cabeza, como si sobre ella llevara el mundo, cargado con un peso de inquietud, de dolor y de deseo que ni siquiera la voluntad de Morgoth podía soportar. Entonces Lúthien, sosteniéndose el vestido al lado, saltó al aire, y su voz descendió como la lluvia sobre los lagos, profunda y oscura. Echó la capa ante los ojos de Morgoth y lo sumió en un sueño tenebroso, como el vacío exterior por el que una vez él había andado solo. De pronto Morgoth cayó como un monte que se derrumba, y arrojado como el rayo fuera del trono, quedó postrado boca abajo sobre los suelos del infierno. La corona se le soltó de la cabeza y rodó retumbando. Todo estaba quieto alrededor. Como una bestia muerta, Beren yacía en el suelo, pero Lúthien lo despertó, tocándolo con la mano, y él se quitó el disfraz de lobo, y esgrimió el cuchillo Angrist, y de las garras de hierro que lo sostenían, tomó uno de los Silmarils. Cuando lo tuvo en la mano cerrada, el resplandor le atravesó la carne, y la mano se le convirtió en una lámpara encendida, pero la joya no se resistió, y no le hizo daño. A Beren se le ocurrió entonces que iría más allá de lo exigido por el juramento, y que se llevaría de Akbat las 3 joyas de Fëanor. Pero no era ese el destino de los Silmarils.
El cuchillo Angry se partió y un fragmento de la hoja hirió a Morgoth en la mejilla. Morgoth gruñó y se agitó, y todas las huestes de Akbat se movieron en sueños. Entonces el terror ganó a Beren y a Lúthien y huyeron despavoridos y sin disfraces, solo deseando ver la luz una vez más. No fueron estorbados ni perseguidos, pero las puertas cerraban la salida, porque Carcaroj había despertado y estaba ahora erguido de cólera sobre el umbral de Akbat. Antes de que se dieran cuenta, él los vio y les saltó encima mientras corrían. Lúthien estaba agotada y no tuvo tiempo ni fuerza para rechazar al lobo, pero Beren la cubrió con el cuerpo y en la mano derecha sostuvo en alto el Silmaril. Carcaroj se detuvo y por un instante tuvo miedo. «¡Vete y corre!», gritó Beren, «porque he aquí un fuego que te consumirá, y junto contigo a todas las criaturas malvadas». Y puso el Silmaril ante los ojos del lobo. Pero Carcaroj miró la joya sagrada y no se acobardó, y el espíritu devorador que tenía dentro despertó en un fuego súbito, y abriendo las fauces, mordió de pronto la mano de Beren y la arrancó de la muñeca. En ese momento, una llama de angustia le ardió en las entrañas y el Silmaril le quemó la carne maldita. Aullando huyó delante de ellos y los muros del Valle de las Puertas retumbaron con el clamor atormentado de Carcaroj. Tan terrible se volvió en su locura que todas las criaturas de Morgoth que moraban en ese valle o que andaban por los caminos que allí conducen huyeron lejos, porque mataba a toda criatura viviente con que tropezara, e irrumpió desde el norte, llevando la ruina sobre el mundo. De todos los terrores llegados a Beleriand antes de la caída de Akbat, la locura de Carcaroj fue el más espantoso, porque el poder del Silmaril estaba escondido en él. Ahora bien, Beren yacía desmayado junto a las peligrosas puertas y la muerte se le acercaba, porque había veneno en los colmillos del lobo. Lúthien extrajo con los labios el veneno y aún desfalleciente intentó restañar la espantosa herida, pero detrás y en los abismos de Akbat crecía el rumor de una gran cólera. Las huestes de Morgoth habían despertado. Fue así que la búsqueda del Silmaril pudo haber terminado en ruina y desesperación, pero entonces aparecieron sobre los muros del valle 3 aves poderosas. Volaban hacia el norte con alas más rápidas que el viento. Todas las bestias y aves tenían noticia del viaje y del apuro de Beren, y el mismo Juan les había pedido que lo ayudaran vigilando. Altas por sobre el reino de Morgoth volaron Torondor y las otras águilas, y al ver la locura del lobo y la caída de Beren, bajaron deprisa, al tiempo que los poderes de Akbat despertaban de las redes del sueño. Entonces alzaron a Lúthien y a Beren de las tierras y los llevaron allá arriba entre las nubes. Bajo ellos de pronto retumbó el trueno, rebotaron los rayos y temblaron las montañas. Tarangorodrim echó fuego y humo, y unas centellas llameantes fueron arrojadas muy lejos y cayeron arruinando los campos, y los Noldor en Idlum se estremecieron. Pero Torondor seguía un camino muy alto sobre la tierra en busca de los senderos celestes, donde el sol brilla todo el día sin velos y la luna se mueve en medio de estrellas sin nubes. De este modo pasaron rápidos sobre Dornu Fauglid y sobre Tarnu Fuin, y llegaron al valle escondido de Tumladen. No había allí nubes ni niebla, y mirando hacia abajo, Lúthien vio a lo lejos, como una luz blanca difuminada por una joya verde, el resplandor de Gondolin, la bella, donde moraba Turgon. Pero lloró, porque pensó que Beren moriría sin duda, pues no hablaba ni abría los ojos, y nada sabría de este vuelo. Y por fin las águilas los depositaron en las fronteras de Doriath, y llegaron al mismo valle pequeño del que Beren había partido a escondidas y desesperado, mientras Lúthien dormía. Allí las águilas la dejaron al lado de Beren y volvieron a los altos nidos de Chrysaegrin, pero Juan
vino en ayuda de Lúthien y juntos asistieron a Beren. Como antes, le curaba ella la herida abierta por Curunfin. Pero esta herida era terrible y emponzoñada. Durante mucho tiempo yació Beren y su espíritu erraba por los oscuros límites de la muerte, conociendo siempre una angustia que lo perseguía de sueño en sueño. Entonces, de pronto, cuando la esperanza de ella casi se agotaba, Beren despertó y al mirar hacia arriba, vio hojas contra el cielo y oyó bajo las hojas a Lúthien junto a él, que cantaba con una voz suave y lenta. Y era primavera otra vez. En adelante Beren fue llamado Enharmion, que significa el manco, y llevaba el sufrimiento grabado en la cara. Pero por fin fue devuelto a la vida por el amor de Lúthien y se puso en pie, y juntos recorrieron los bosques una vez más. Y no se apresuraron a abandonar este sitio, porque les parecía bello. Lúthien en verdad deseaba errar al aire libre y no regresar nunca, olvidada de la casa y de la gente y de la gloria de los reinos de los elfos. Y entonces Beren se sintió feliz, pero durante mucho tiempo no pudo olvidar el juramento de que volvería a Menegroth y que no siempre tendría apartada a Lúthien de Thingol, porque se atenía a la ley de los hombres y creía peligroso hacer caso omiso de la voluntad del padre, salvo en extrema necesidad, y le parecía también inadecuado que alguien de tan real linaje y hermosura como Lúthien viviera siempre en los bosques, como los rudos cazadores entre los hombres, sin casa, ni honor, ni las cosas bellas que deleitan a las reinas de los Eldali. Por tanto, al cabo de un tiempo, la persuadió, y abandonó aquellas tierras inmoradas, y llegó a Doriath, conduciendo a Lúthien de vuelta al hogar. Así lo quería el destino. En Doriath habían vivido días de pesadumbre. La pena y el silencio habían ganado a todos cuando Lúthien se perdió. Mucho tiempo la buscaron en vano, y se dice que por entonces Daeron, el bardo de Thingol, desapareció de la ciudad y no fue visto nunca más. Él era el que hacía la música de la danza y el canto de Lúthien antes de que Beren viniera a Doriath, y él la había amado y había puesto todos sus pensamientos de amor en la música. Así llegó a ser el más grande de los bardos de los elfos al este del mar, aún de mayor renombre que Maglor, hijo de Feanor. Pero en busca de Lúthien, desesperado, erró por caminos extraños y pasando sobre las montañas bajó al este de la Tierra Media, donde por muchas edades lamentó junto a las aguas oscuras la suerte de Lúthien, hija de Thingol, la más bella de todas las criaturas. En esa ocasión, Thingol recurrió a Melian, pero ella no quiso aconsejarle más y dijo que el destino que le había concebido tenía que obrar hasta el fin y que por ahora no podía hacer otra cosa que esperar el tiempo oportuno. Pero Thingol se enteró de que Lúthien había ido muy lejos de Doriath, porque llegaron en secreto mensajeros de Kelengor, como ya se había dicho, diciendo que Felangund había muerto y que Beren había muerto, pero que Lúthien estaba en Nargothrond y que Kelengor la desposaría. Entonces Thingol montó en cólera y envió espías con intención de combatir contra Nargothrond. Y así se enteró que Lúthien había huido otra vez y que Kelengor y Curunfin habían sido expulsados de Nargothrond. Entonces dudó de sus propios propósitos, pues no tenía fuerzas suficientes para atacar a los 7 hijos de Feanor, pero envió mensajeros a Imring solicitando ayuda en la busca de Lúthien, ya que Kelengor no la había enviado a la casa de su padre, ni había logrado retenerla en sitio seguro. Pero en el norte del reino, los mensajeros se toparon con un peligro súbito e insospechado, la embestida de Carcaroj, el lobo de Angband. En su locura había venido furioso desde el norte, y pasando por el lado oriental de Tarnufuin, descendió desde las fuentes del Esgalduin como un fuego destructor. Nada lo estorbaba, y el poder de Melian en los límites de la tierra no lo detuvo, porque lo empujaba el destino, y el poder del Silmaril, que lo atormentaba dentro. Así irrumpió en los bosques inviolados de Doriath, y todos huyeron aterrados. De los mensajeros solo escapó Mablung, principal capitán del rey,
y fue él quien llevó las terribles nuevas a Thingol. A esa hora oscura volvían Beren y Lúthien, apresurados desde el oeste, y la noticia de que ellos se acercaban les precedía como el sonido de una música que el viento arrastra hacia las casas sombrías, donde los hombres están acongojados. Llegaron por fin a las puertas de Menegroth y una gran multitud los seguía. Entonces Beren condujo a Lúthien ante el trono de Thingol, su padre, y Thingol miró asombrado a Beren, a quien creía muerto. Pero no lo amaba, a causa de los dolores que había traído sobre Doriath. Pero Beren se arrodilló ante él y dijo: «Vuelvo según la palabra dada. Vengo a reclamar lo que es mío». Y Thingol respondió: «¿Qué es de tu cometido y de tu voto?». Pero Beren dijo: «He cumplido con él. Tengo en este momento un Silmaril en la mano». Entonces Thingol dijo: «Muéstramelo». Y Beren tendió la mano izquierda viendo lentamente los dedos, pero estaba vacía. Luego levantó el brazo derecho, y desde ese momento él mismo se dio el nombre de Camlost, la mano vacía. Entonces se dulcificó el ánimo de Thingol, y Beren se sentó ante el trono a la izquierda y Lúthien a la derecha, y contaron la historia de la misión mientras todos escuchaban y estaban asombrados. Y le pareció a Thingol que este hombre no se parecía a ningún otro hombre mortal, y que se contaba entre los grandes de Arda, y que el amor de Lúthien era algo nuevo y extraño. Entendió que el destino de ambos no podría ser estorbado por ningún poder en el mundo. Por lo tanto, cedió, y Beren tomó la mano de Lúthien ante el trono de su padre. Entonces una sombra cayó sobre la alegría de Doriath, que celebraba el regreso de Lúthien la Bella, porque al enterarse de la causa de la locura de Carcharoth, la gente tuvo aún más miedo, advirtiendo que el peligro estaba cargado de terrible poder por causa de la joya sagrada y que difícilmente podría ser evitado. Y Beren, al enterarse de la embestida del lobo, comprendió que no había cumplido aún su cometido. Por tanto, como Carcharoth se acercaba cada día más a Menegroth, se prepararon para la caza del lobo. De todas las persecuciones de bestias que aparecen en los cuentos, la más peligrosa. A esa cacería fueron Juan, el perro de Valinor, y Mablung, el de la mano pesada, y Beleg, arco firme, y Beren, el Hamion, y Thingol, rey de Doriath. Cabalgaron en la mañana y cruzaron el río Sgalduin, pero Lúthien se quedó atrás a las puertas de Menegroth. Una sombra oscura la cubrió y le pareció que el sol había enfermado y se había vuelto negro. Los cazadores giraron hacia el este y luego hacia el norte y siguieron el curso del río, encontrando por fin a Carcharoth, el lobo, en un valle oscuro, bajo el lado norte de la empinada cascada del Sgalduin. Carcharoth bebía al pie de la cascada, apaciguando una sed devoradora, y aulló, y así lo descubrieron. Pero él, aunque vio que se acercaba, no se dio prisa en atacarlos. Quizá una astucia demoníaca había despertado en él, cuando las dulces aguas del Sgalduin le quitaron el dolor de momento, y mientras los cazadores venían cabalgando, se escabulló en un profundo matorral, y allí se quedó escondido. Pero ellos montaron guardia todo alrededor y esperaron, y las sombras se alargaron en el bosque. Beren esperaba junto al rey Thingol, y de pronto advirtieron que Juan ya no estaba con ellos. Entonces un gran bramido se oyó en la espesura, porque Juan, impaciente y con deseos de ver al lobo, se había adelantado a buscarlo. Pero Carcharoth lo evitó, e irrumpiendo de entre los espinos, se abalanzó sobre Thingol. Rápidamente Beren avanzó ante él con una lanza, pero Carcharoth lo hizo a un lado y lo derribó, mordiéndolo en el pecho. En ese instante, Juan saltó desde la espesura sobre el lomo del lobo y cayeron juntos luchando ferozmente.
y nunca hubo batalla entre perro y lobo que igualara a esta, porque en los ladridos de Juan se oía la voz de los cuernos de Orome y la ira de los Valar, y en los aullidos del lobo estaban el odio de Morgoth y una malicia más cruel que dientes de acero. Y las rocas se partieron por el clamor, y cayeron desde lo alto, e interceptaron las cascadas del Esgalduin. Allí lucharon a muerte. Pero Thingol no hacía ningún caso, porque se había arrodillado junto a Beren, al ver que estaba malherido. En ese momento Juan mató a Carcaroj, pero allí en los bosques entrelazados de Doriath, su propio destino desde tanto atrás pronunciado tuvo cumplimiento, y estaba herido mortalmente. El veneno de Morgoth entró en él. Entonces se acercó y cayendo junto a Beren habló por tercera vez, con palabras, y le dijo adiós a Beren antes de morir. Beren no habló, pero puso su mano sobre la cabeza del perro, y así se despidieron. Mablung y Beleg acudieron deprisa en ayuda del rey, pero cuando vieron lo sucedido, arrojaron a un lado las lanzas y lloraron. Luego Mamlúg sacó un cuchillo y abrió el vientre del lobo, y por dentro parecía todo consumido, como si hubiera sido abrasado con fuego, aunque la mano de Beren que sostenía la joya estaba todavía intacta. Pero cuando Mamlúg iba a tocarla, la mano desapareció y el Silmaril estaba allí desnudo, y las sombras del bosque retrocedían ante la luz. Entonces Mamlúg, rápido y con miedo, la tomó y la puso en la mano viva de Beren, y Beren se reanimó con el contacto del Silmaril, y lo sostuvo en alto, y le pidió a Thingol que lo recibiera. «Ahora», dijo, «mi misión está cumplida, y mi destino ha sido forjado». Y ya no habló nada más. Cargaron a Beren Camlost, hijo de Barahir, sobre una litera de ramas, con Juan, el perro lobo, a su lado, y cayó la noche antes de que hubieran regresado a Menegroth. A los pies de Girilor, la gran haya, Lúthien les salió al encuentro andando lentamente, y algunos llevaban antorchas junto a la litera. Allí abrazó a Beren y lo besó, pidiéndole que la esperara más allá del mar occidental. Y él la miró a los ojos antes de que el espíritu lo abandonara, pero la luz de las estrellas desapareció y la oscuridad cayó aún sobre Lúthien Tinumbiel. Así terminó la búsqueda del Silmaril, mas la balada de Lethien, liberación del cautiverio, no termina, porque el espíritu de Beren, a requerimiento de Lúthien, se demoró en las estancias de Mandos, resistiéndose a abandonar el mundo, mientras ella no fuera a decir un último adiós a las lóbregas costas del mar exterior, en el que se internaban los hombres que mueren para no volver nunca más. Pero el espíritu de Lúthien se oscureció, y por último huyó volando, y su cuerpo quedó tendido sobre la hierba como una flor tronchada de súbito, y que por un tiempo no se marchita.